Bueno, La expedició del Dr. Balmis para mí es un libro muy especial porque es un libro sobre una historia real. Cuando yo descubrí esta historia, y estuve 10 años investigando todo lo que conllevaba, me di cuenta de lo importante que era lo que se cuenta en ella, lo que pasó, cómo erradicamos a través de una vacuna una enfermedad tan grave, tan terrible y tan temida como era la viruela. Ese hecho histórico partió desde España, desde aquí. El Dr. Balmis, desde Alicante, pues protagonizó o dirigió una expedición filantrópica que llevó la vacuna de la viruela hasta América. Pero es que no solo era llevar la vacuna, era llevar el método de la vacunación. Por primera vez se utilizó la vacunación en 1803 como un método de medicina preventiva. No estábamos curando, estábamos evitando una enfermedad. Y por eso, en 1980 conseguimos erradicar de todo la viruela. En este libro yo cuento esa historia y los protagonistas son niños de un hospicio que eran los que llevaron en su cuerpo a través de la vacunación la vacuna hasta América, cuando no existía algo tan habitual para nosotros como las neveras, pero en aquel momento hubo que hacerlo de esa manera. Y hay protagonistas que están perdidos en la memoria, desde Balmis, del que sabemos alguna cosa pero no demasiado, hasta cada uno de esos 22 niños, Isabel Zendal, una mujer que la OMS reconoce como la primera enfermera en misión internacional y que teníamos olvidada también. La historia yo he querido contarla sobre todo desde el orfanato de A Coruña, que es a donde llegó Balmis, donde pues, se llevó la mayor parte de los niños, 13 eran de allí, 5 eran de Santiago y 7 de Madrid, y desde donde arrancó del puerto de A Coruña la expedición hacia América. Mi libro termina el día que empieza la historia con mayúsculas, aunque la cuento en un epílogo, pero aquí están todos los preliminares, aquí están todos los sentimientos de esos niños, de la rectora del orfanato, de Balmis, de los médicos de la expedición, de Salvañ, un hombre que dio su vida incluso por llevar la vacuna a América. Y lo que pretendía era precisamente que se conociera esa parte, la parte más emocional, porque eran niños, fueron héroes, pero no lo buscaban, eran niños de un hospicio, terminaron en México, viviendo allí, y creo que les debemos mucha memoria. La expedición del Dr. Balmis es un libro que están leyendo tanto adultos como adolescentes. ¿Y por qué? Pues porque es un libro que se entiende desde la adolescencia, pero no tiene un tope de edad. De hecho, algo muy sorprendente es que lo está disfrutando mucha gente muy mayor, que recuerda la época de los hospicios y que recuerda la época en la que muchos todavía tienen impreso en la piel la marca de la vacuna de la viruela. Por eso es un libro para mucho público, muy distinto y que todos pueden disfrutar de él.